Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Es un privilegio hermoso, maravilloso que el Señor me concede. Poder estar nuevamente con ustedes, primero para alabar y bendecir el santo nombre del Señor y por supuesto para llevar la palabra del Señor en este momento. Agradezco a Dios por este privilegio, también a nuestra hermana Isabel de Cruz, que tuvo a bien decirme que pudiera yo llevar el mensaje en este momento. Agradezco mucho este privilegio, hermana Isabel de Cruz, y vamos a hablar un tema muy importante en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, no solo por la pandemia, no solo por enfermedades. Sabemos que hay muchos hermanos que también han tenido percances serios en sus negocios, pues muchos hermanos enfermos, ya sea de COVID o de otras cosas. Y quiero que en este momento hablemos de un tema importante. El tema para esta tarde es en medio del valle. En medio del valle. Quiero que busquen en sus Biblias el Salmo 23:4. Salmo 23:4. Quiero que lo busque conmigo y vamos a leer este precioso versículo, Salmo 23:4. Y el tema de ahora es en medio del valle. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solo quiero que repita conmigo la primera parte de este versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. En medio del valle. Hay dos puntos importantes, hermano, que quiero que tengamos claros en esta porción bíblica que hemos leído, o en este tema que vamos a tratar en este momento. Uno, ¿cuándo atravesamos el valle de sombra? ¿Cuándo es que una persona atraviesa el valle de sombra? Y dos, ¿cómo salimos del valle de sombra de muerte? Entonces, a lo mejor no todos tenemos claro cuándo es que atravesamos el valle de sombra. Pero bueno, el valle de sombra lo atravesamos todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, de cualquier religión. El valle de sombra lo atravesamos cuando las circunstancias de la vida se nos vuelven adversas, ya sean situaciones conflictivas, problemas a nivel personal, a nivel familiar, en su trabajo, enfermedades, etc. Cuando usted pasa por momentos difíciles, o sea, por el valle de sombra de muerte, muchas veces afecta tres áreas importantes de nuestra vida. Una, el área física. Dos, el área espiritual. Y también el área emocional. Porque cuando usted está pasando por una situación difícil, generalmente el área física se ve afectada. Muchas veces el estrés, por ejemplo, en una persona, usted puede presentar dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio. El área espiritual también se ve afectada. Hay momentos tan sombríos en nuestra vida, tan oscuros en nuestra vida, que usted dice, Señor, ¿dónde estás? Y no se sienta mal, porque en algún momento usted ha pasado por algo así. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. También el área emocional. Hay muchos sentimientos, temores, angustias que se pueden presentar cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte. Existe entonces, hermanos, un tiempo, un lugar donde ni usted ni yo podemos hacer nada, excepto esperar en el Señor. Y esto es cuando nos toca pasar, como ya decía, por tiempos difíciles, por circunstancias adversas, por el valle de sombra de muerte. Estar en el valle, hermanos, es muy diferente que estar en una montaña. Usted está en una montaña, está en lo alto, tiene mejor vista para ver, tiene mejor forma de cuidarse, está arriba, está tranquilo, no hay opciones de perder.
Pero el valle es un sitio hondo donde usted tiene todas las posibilidades de perder. Es un sitio hondo donde usted puede ser herido, donde estás en un hoyo prácticamente y donde muchas veces no se puede huir. Usted está ahí triste, entonces es muy diferente cuando estamos felices, contentos, con todo a nuestro favor, en una montaña, que cuando estamos en el valle. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice el Salmo 23:4. Esta es una de las afirmaciones más contundentes respecto a la fe. Imagínese usted qué importante. Contrario a la que muchas doctrinas de moda puedan decir que si eres cristiano no te va a pasar nada. Falso. Eso es totalmente falso. Ser cristiano, hermano, no nos exime de pasar de momentos difíciles en nuestra vida diaria, lo cual se ve confirmado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las mismas palabras de Jesús. Esos tiempos de prueba se convierten efectivamente en circunstancias donde perdemos las esperanzas, donde todo está sombrío, donde aquel problema, el panorama lo vemos triste, desolador, depresivo. Por eso el salmista lo llama de muerte. Y todos, hermanos, créanme que todo ser humano ha pasado en algún momento o varios momentos en su vida por situaciones así. No hay nadie aquí que me diga, yo no he conocido el valle de sombra. Todos hemos tenido alguna circunstancia. Y esa frase que dice, aunque ande, esa expresión revela que a veces los valles no pueden ser evitados en nuestro viaje de la vida. Si solo tuviéramos experiencia, fíjese bien, en la montaña, donde todo estuviera bien y no tuviéramos problemas, perderíamos la eficacia como testigos de la gracia y la misericordia de Dios. No podríamos entonces, si solo estuviéramos en la montaña, contar de cómo el Señor nos ha sacado adelante, de cómo Él ha estado con nosotros en tiempos difíciles, en los tiempos donde hemos pasado en el valle de sombra, en tiempos oscuros. Si solo tuviéramos experiencias en la montaña, perderíamos la eficacia de ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. Muchos están pasando, hermanos, momentos difíciles en este momento. Valle de sombra. Segunda de Corintios 12:9 dice, y fíjese bien, para todos aquellos que estamos pasando por algún momento difícil, ya decía yo, por enfermedad, por problemas familiares, por problemas de trabajo, nuestros hermanos que han perdido todo en sus negocios. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si usted está por alguna circunstancia parecida en el valle de sombra, levántate y resplandece, y sobre ti reposará el poder de Cristo. Amén. Así lo dice su palabra. Ese poder que transforma vidas, ese poder que hace de ese momento oscuro una oportunidad que obre para bien para usted. Levántate y resplandece, y sobre ti reposará el poder de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 12:9. Cuando las circunstancias son adversas, hermanos, como decía al principio, hay muchos sentimientos que profundizan esa crisis. Hay muchos sentimientos que se exacerban cuando usted está pasando por el valle de sombra de muerte. Está angustiado, está pasando por problemas en este mundo, y como bien decía, nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar por lugares o por tiempos difíciles. Y uno de los sentimientos que salen en estos tiempos difíciles es el sentimiento de temor. Y esto lo podemos ver en Job 3, 25 y 26. Imagínense ustedes, ustedes saben la historia de Job. Job perdió todo. Job se sintió tan destruido que incluso Job maldice el día en que nació. Imagínense hasta dónde Job se sintió
con miedo, con temor, triste, profundamente triste. Dice Job 3, 25 y 26, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Imagínense ustedes, el temor que le espantaban eran todas las calamidades que le iban sucediendo. Job había sido un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. Pero aquí podemos ver, hermanos, que pasó por el valle de sombra de muerte. Todos los hombres, hermanos, caemos en desesperación cuando parece que se nos cierran todas las puertas y no se filtra ni un rayito de luz por aquellas nubes oscuras. Ese sentimiento de temor, a pesar de que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, también tuvo temor. También Job pasó por el valle de sombra. Amén. Cuando las circunstancias son adversas, que es cuando estamos pasando por el valle de sombra, otro sentimiento que se profundiza o que profundiza la crisis es un sentimiento de incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Salmo 69 lleva como título Un grito de angustia. Es un salmo de David. En el Salmo 69 dice David: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Cansado estoy de llamar. Oiga bien, mi garganta se ha enronquecido y han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Qué tremendo, hermana. Cuando llega ese sentimiento de incertidumbre, de qué va a pasar, de no sé qué hacer. Imagínese aquí este grito de angustia de David. Mi garganta se ha enronquecido y han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Quiero que sepa que también Dios muchas veces nos enseña el valor de su misericordia mediante las faltas de ella. Porque usted no puede reconocer la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, si no pasa por el valle. Yo no puedo reconocer que Dios es grande, misericordioso, si yo no he pasado por un momento difícil en el cual Dios me ha sacado adelante. ¿Sí? En el Salmo 42:5, aquí el salmista entabla un diálogo con su propio corazón. Y aquí ya es diferente. En el Salmo 69, David da un grito de angustia, desesperado, porque el sentimiento de incertidumbre está en él. En el Salmo 42:5, el salmista entabla un diálogo con su corazón y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Amén. Una fe confiada en Dios es un antídoto, hermano, contra toda depresión de ánimo, contra todo sentimiento de incertidumbre, contra toda desconfianza en la providencia de Dios. Todos, sin excepción, pasamos por el valle de sombra de muerte, que son problemas difíciles, que son situaciones difíciles, que hay una serie de sentimientos que hacen más difícil la situación. Y en este momento vimos el temor, vimos ese sentimiento de incertidumbre, pero también hay un sentimiento muchas veces de desasosiego que nos impide encontrar una salida al laberinto. Eclesiastés 2:22 dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? ¿Con qué se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa.
Imagínese usted qué importante. Esto lo dijo Salomón. Ni disfruta la vida de día, ni reposa de noche. Es un sentimiento de desasosiego cuando estamos pasando el valle o cuando estamos en medio del valle de sombra. Pero el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Tenemos que tener confianza en el Señor, hermano. Cuando estemos nosotros, hermanos, pasando por el valle de sombra, de muerte, que tengamos ese sentimiento de desasosiego y que no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué podemos hacer. Mateo 11:28, nosotros tenemos que hacer nuestras todo lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra, todas sus promesas. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Nosotros tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que está con nosotros en todo momento. El Salmo 34:6, ¿qué nos dice? Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Tenemos que tener plena confianza que a pesar de que las circunstancias sean oscuras, sea todo sombrío, veamos todo terriblemente oscuro y no veamos salida. Salmo 34:6 dice: dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Hemos aprendido hasta ahora que pasamos por el valle de sombra cuando las circunstancias se ponen adversas y que hay sentimientos que se exacerban o que intensifican la crisis o el paso por el valle de sombra. Sentimiento de temor, sentimiento de incertidumbre, sentimiento de desasosiego. Y hemos aprendido que el hecho que seamos cristianos, hermanos, no exime de pasar por el valle de sombra de muerte, como la misma Biblia lo dice. Amén. Entonces hoy pasamos al punto número 2. ¿Cómo salimos del valle de sombra de muerte? Amén. Hermano, le recuerdo que Dios ha prometido estar con nosotros cruzando el valle de sombra de muerte, en cualquier circunstancia. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. ¿Por qué dice? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Mire si a Josué no le dice que se esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes. Quiere decir que Josué pasó por una situación parecida al valle de sombra. Porque usted ni se va a esforzar, ni va a tratar de ser valiente, ni va a temer en una situación de tranquilidad, como cuando está en la montaña. Nosotros tenemos todos estos sentimientos cuando estamos en el valle de sombra. Entonces el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. No es en su casa, no es en su negocio, no es en El Salvador, no es es donde quiera que usted y yo andemos. Amén. Gloria a Jesús. Pero muchas veces el Señor nos pide algunas cosas a cambio, porque el Señor no va a bendecir y no va a sacar adelante gente que no sea esforzada, gente que no crea en Él, gente que no dedique su corazón a Él, gente que no tenga confianza en Él. Amén. Nosotros recordamos a Abraham, que tenía 99 años y no tenía descendencia, y para él eso era algo que lo atormentaba terriblemente. Él quería descendencia, pero no había. Pero Jehová le dijo, fíjese: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, dice la Biblia, se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, le dijo, mi
ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitudes. ¿Quién podía creer eso? Abraham estaba ya desahuciado, él ya no tenía esperanza quizás. Pero el Señor le prometió, aún a sus 99 años, serás padre de multitudes. Pero Abraham era un hombre que tenía plena confianza en Dios. Amén. Entonces, ¿cómo salimos del valle de sombra de muerte? 1, confianza en que Dios tiene cuidado de nosotros. Confianza en que Dios tiene cuidado de nosotros. Salmo 34:7 dice, fíjese, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Si estamos pasando por el valle de sombra de muerte, confianza, hermano, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Cómo salimos del valle de sombra de muerte? 2, confianza, hermano, que Él nos librará del día malo. El Señor nos va a librar del día malo. Salmo 41 del 1 al 3 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Amén. En el día malo lo librará Jehová. Nosotros tenemos que tener plena confianza que estemos pasando la situación que estemos pasando, el Señor dice que nos va a librar en el día malo. Amén. ¿Cómo salimos del valle de sombra? 3, confianza en que Dios nos cuida de todo peligro. Salmo 91. Este es un salmo que todos nosotros lo sabemos. Yo creo que hasta los niños más pequeños de la escuela dominical saben este salmo, por lo menos lo han escuchado. Y es un salmo que en realidad nos da mucha confianza en el Señor. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y qué hermoso dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Confianza, hermanos, que el Señor nos cuida de todo peligro. Amén. ¿Cómo salimos del valle de sombra? 4, confianza en que Dios nos llama a descansar en Él. Recordemos aquel sentimiento de desasosiego que platicábamos, de angustia, aquel temor que pasamos, y es normal porque somos humanos. Cuando estamos pasando un momento difícil, todo eso se viene encima, hermano. Pero el Señor nos pide que tengamos confianza en Él, que Él nos llama a descansar en Él. Proverbio 28 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El hombre entendido y sabio permanece estable. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como justos tenemos que estar confiados como un león, dice el Señor. Porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios es grande y porque nuestro Dios está con nosotros en todo momento. Él no nos deja solo. Aunque pasemos por el valle de sombra, Él está con nosotros en todo momento. No nos deja solo. Y como ya dije, no es que no vamos a pasar momentos difíciles. Todos pasamos momentos difíciles. Pero es allí cuando la misericordia y la gloria del Señor llega a nuestras vidas y el Señor nos saca en victoria. Amén. ¿Cómo salimos del valle de sombra? Número 5. Confianza en que Dios nos llama a rendirle nuestro corazón. Él nos llama a rendirle nuestro corazón. Fíjese bien que después de todo lo que había pasado Job,
En Job 11 del 13 al 19, mire qué hermosas estas palabras. Job 11 del 13 al 19 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tus manos y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron, y la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciera, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Amén. Confianza en que Dios nos llama a rendir nuestro corazón. Entonces, ¿cómo salimos del valle de sombra? Confianza en que Dios tiene cuidado de nosotros. Confianza en que Dios nos va a librar del día malo. Confianza en que Dios nos cuida de todo peligro. Confianza en que Dios nos llama a descansar en Él. Y confianza en que Dios nos llama a rendirle nuestro corazón a Él. Amén. Los cristianos tenemos dos opciones, hermano. Uno, dejarnos arrastrar por la crisis, por el problema, por la desesperanza, por la depresión, por la angustia, que no es otra cosa más que atravesar el valle de sombra de muerte. O por el contrario, hermano, depositar toda nuestra confianza en el Señor para salir victoriosos. Amén. El valle de sombra, hermano, de alguna manera persigue al cristiano, porque Satanás piensa que zarandeándonos puede con nosotros. Pero el cristiano es como un enjambre de abejas, que entre más lo zarandeas, más glorifica al Señor. Amén. ¿Usted no se ha fijado eso? Agarre usted un panal y muévalo, y sale el montón de avispas. El cristiano de verdad, el que tiene confianza en Dios, cuando más Satanás o las circunstancias de la vida lo empujan a pasar por el valle de sombra de muerte, es cuando más agarrado está del Señor. Es cuando más oración hay. Es cuando más se unen los hermanos y vamos a orar hasta que el Señor nos dé la victoria. Amén. El Señor cambia las circunstancias y usa lo que tenga a mano para sacarte adelante. El valle de sombra de muerte, hermano, le da a nuestra vida la oportunidad de que Dios se manifieste. Es ahí en el valle de sombra de muerte, en los problemas, cuando nosotros vemos y sentimos la presencia de Dios. O hay momentos que nos pasa como David y damos el grito de angustia: Señor. Pero tenemos que tener confianza que Él está ahí. Que Él está ahí y que va a llegar un momento en que el Señor nos va a sacar en victoria. Amén. El texto que leímos, el Salmo 24:4, termina diciendo: y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la Biblia. El buen pastor, hermano, no solo conduce a las ovejas, también las escolta, las va cuidando. Y su presencia nos anima. El Salmo dice: porque tú estarás conmigo. Amén. Jesús hoy te dice en este momento: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. El Señor está para escuchar las súplicas de sus hijos. Y hoy, si estás pasando por el valle de sombra de muerte, verás la gloria de Dios al salir de este problema, al salir de este valle oscuro. Y el Señor va a ir delante de ti y te esperará para darte la victoria. Amén. En medio del valle.
No nos preocupemos, hermanos. Por todas las circunstancias que nosotros se nos puedan venir en nuestra vida, se nos puedan presentar en nuestra vida, tenemos el buen pastor. Tenemos el Dios que en todo momento está con nosotros y nos va a acompañar en toda circunstancia. El Señor dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor dice que descansemos en Él, que va a estar con nosotros todo el tiempo, hermano. Yo deseo que si estamos pasando por el valle de sombra, por circunstancias difíciles, créale a Dios, créale a Dios. Y le repito, el Señor dice en su palabra, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Yo deseo que el Señor les bendiga abundantemente y que si estamos pasando en tiempos difíciles, toda nuestra confianza en el Señor, porque hemos de salir victoriosos, porque creemos en el Dios dador de la vida, en el Dios todopoderoso, en el Dios que ha hecho los cielos y la tierra y que no abandona a sus hijos, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos.